Bienvenidos a este segundo video, donde estaremos viendo el segundo evento, aquí en el tema Oráculo Divino. Este segundo evento es la 10ª plaga de Egipto, donde se tuvo la muerte de los primogénitos egipcios. En este segundo evento nos representa tres elementos importantes, los cuales veremos el día de hoy. El primer elemento es el sacrificio del cordero. El segundo elemento es la sangre del cordero y el tercer elemento es la puerta, donde se rociaba alrededor de la puerta, en los dinteles y en los postes de la puerta, la sangre del cordero. Para este tema empezaremos hablando de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos tuvo a José. José se convirtió en la mano derecha del faraón. En el año 2315, después de la salida del Edén, José murió. Después de esto menciona la Biblia que el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante 400 años. Así es que alrededor del año 2715, después de la salida del Edén, aconteció que Dios mandó un salvador del pueblo, un libertador que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Pero por qué? Sucede que el pueblo de Israel había habitado durante más de 400 años en una tierra extranjera. Había utilizado las tierras que no le correspondían, ya que eran de los egipcios. Se habían alimentado de ese alimento que no les correspondía por estar en una ciudad ajena. Así es que estaban vendidos como esclavos ante el faraón. Así es que su deuda crecía cada vez más. Con el paso de los días, con el paso de los años, la deuda se multiplicaba, se triplicaba, se cuadruplicaba. Llegó el momento que el pueblo de Israel no podía pagar de ninguna forma, más siendo esclavo era la única forma en la que podía pagar. Para ello necesitaban un libertador, una forma de que pudieran salir libres sin tener que pagar ese dinero, esa deuda, esa cantidad que debían. Dios planeó un plan perfecto para poderlos sacar de esa nación. Había un corazón duro como roca que tenía el faraón, y Dios mandó 10 plagas, las cuales atacaron a ese corazón duro. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a la plaga número 10, que fue la muerte de los primogénitos. Esta plaga fue la plaga que dio la salida al pueblo de Israel. Y en Éxodo 11:5 dice: y todo primogénito de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, así como todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás la habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Después de eso, en Éxodo 12, del 21 al 23, Moisés convoca a todos los jefes israelitas y les dice: vayan enseguida a sus rebaños y escojan algunos corderos y sacrifíquenlos. Y tomen luego un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre recogida y unten la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta. Y no salgan, quédense en sus casas hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de las puertas, y pasará de largo. No permitirá el Señor que el exterminador entre en la casa de ustedes y los hiera.
Así es que en esta enseñanza del día de hoy estamos viendo el evento que es la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y en esto encontramos 3 elementos que son base, que son figura y señal de lo celestial, así como nos habla en Hebreos 8:5, que hay figuras, hay sombras que nos representan lo celestial. Asimismo, estos 3 elementos nos están representando la salvación. La salvación, ¿qué es lo que se ocupó? Y el primer elemento que vemos el día de hoy, se ocupó el sacrificio de un cordero. ¿Por qué el sacrificio de un cordero? En Isaías 53:5 dice en la versión Peshita, mas él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. También si vemos en Apocalipsis 5, y dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, que fue el cordero. Era necesario el sacrificio del cordero. Y así Cristo lo manifestó en Mateo 26:54, que era necesario que así aconteciera. Regresando al evento que fue la 10ª plaga, donde todos los primogénitos iban a morir, los primogénitos de los egipcios, pero la forma en que podía ser salvo de esta muerte era la sangre del cordero puesta en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. Pero para poder poner esta sangre era necesario el sacrificio. Sin el sacrificio del cordero no podían obtener la sangre, no había forma de sacar la sangre de otra parte. Era necesario el sacrificio. Por eso tan importante que en nuestros tiempos existiera un sacrificio, y este sacrificio fue la muerte de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para poder entrar en el segundo elemento, que es la sangre del cordero. En Hebreos 9:12 al 14 nos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndonos obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús es quien nos limpia y es la que nos salva. Esta sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En Hebreos 9:22 nos dice que y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La importancia del sacrificio y de esta sangre. Pero ¿por qué la sangre tenía que ser rociada o tenía que ser puesta en el dintel y en los postes de la puerta? ¿Por qué? Porque necesitábamos una puerta que nos pudiera
sacar de esta esclavitud. Así como el pueblo de Israel estaba vendido, estaba esclavizado en la tierra de Egipto, nosotros estábamos esclavizados al pecado. Por cuanto habíamos pecado, no teníamos ninguna salida ni escapatoria, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ocupábamos una salida, y esta era una puerta que nos llevara y nos dirigiera hacia Cristo, hacia Dios. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta, y si entramos en Él, seremos salvos. Pero como venía diciéndoles, lo que encontramos en la Biblia nos es figura y nos es sombra de lo celestial. En el libro de Levíticos nos habla de que Moisés hizo el templo de Dios, el cual Dios le dio las medidas exactas y como debía de ser. En el templo de Dios estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio representa este mundo donde nosotros pertenecemos. El lugar santo es hasta donde podíamos llegar, porque no podíamos entrar hasta el lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, que durante todo un año se purificaba. Y una vez que estaba purificado y estaba santificado, podía entrar hasta el lugar santísimo, pero era el sumo sacerdote únicamente. Si lo reflejamos un poco a lo que pasaba cuando alguien moría, no iba al cielo, sino más bien al paraíso. Y el paraíso se encuentra en el fondo de la tierra. Se encuentra el abismo y el paraíso. Y si tú quieres entender un poquito esto, puedes leer la historia de Lázaro y el rico. Así es, cuando el rico está en el infierno, pues ve a lo lejos y clama diciendo que ojalá puedan venir a darle un poquito de agua. Así es que se podían ver, porque el infierno y el paraíso estaban juntos y solamente los separaba un abismo. Este abismo era lo que hacía que se separaran del infierno y del paraíso. Así es que no podían pasar al cielo. ¿Por qué? Porque no existía ese camino, porque no estaba ese sacrificio concretado del verdadero Cordero. Y una vez que Cristo murió por nosotros, el velo del lugar santísimo que cubría el lugar santo al lugar santísimo se partió en 2. Y esto que les comento lo podemos ver en Hebreos 10:19, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es que Cristo nos abrió un camino, el cual nos llevaba del lugar santo al lugar santísimo. Por eso cuando Cristo estaba crucificado y a su lado estaba el ladrón, le dijo: hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él hablaba en el paraíso que está en el fondo de la tierra. ¿Por qué? Porque después del tercer día que él resucitó, él subió al cielo. Él no subió al cielo el primer día, sino hasta el tercer día. Es que por eso era tan importante que Cristo nos sirviera como camino, como puerta, su sangre puesta a través de la puerta, y nosotros pudiéramos salir de ese lugar santo y poder entrar al lugar santísimo. Esa es la verdadera salvación
que Dios nos ha dado, ese regalo tan importante, pero tenemos que entenderlo. Y hemos llegado al segundo video, el primer video que fue el primer evento, que es el diluvio, y el elemento que encontramos es el arca de Noé, que sirvió como salvación, y el arca de Noé representa a Jesucristo. Y este segundo evento, que es la 10ª plaga de Egipto, y tiene sus 3 elementos que hablamos, que es el sacrificio del cordero, la sangre del cordero y esta sangre rociada en la puerta. Todos estos elementos se conjuntan para podernos llevar hacia la salvación. Espero que sea de bendición y que este te ayude a comprender todo lo que se tuvo que juntar para que tú puedas obtener este regalo. Dios te bendiga.